El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Yo quiero que les demos la bienvenida a las gentes que están con nosotros, hermanos y amigos que están con nosotros a través de la radio y aquellos que están también por internet. Y en eso hay un fenómeno más. Las gentes que están en este mismo momento que yo estoy para compartir la palabra, oyendo y mirando, no es la cantidad de personas que van a ser beneficiadas con esta palabra. Porque después empieza otro proceso en la que el Espíritu Santo también interviene. ¿Saben cuál es? Cuando la gente que lo ve, lo recibe, lo empieza a compartir con otros y ustedes se vuelven como agentes multiplicadores. Por eso les pido que tan pronto ya vean la transmisión que se hace, la puedan compartir con las demás personas, y a todos ellos los bendecimos en este momento y le pido que lo haga usted de todo corazón. Bendiciones para todos los que van a ver, ya sea en el momento o después, oír esta transmisión. Bendiciones a todos. Tomen su asiento. En el programa del culto, hermanos, este es un momento muy especial. Vamos a compartir la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Y de este instante en adelante, los que estamos presentes o ausentes, pero vamos a oír esto, nos volvemos responsables. Yo soy responsable de ser instrumento del Espíritu para compartir la palabra del Señor. Pero ustedes también son responsables de que esta palabra caiga en buena tierra. Yo estaba pensando, ¿cómo saber si una persona está siendo bendecida por la palabra que escucha? ¿Cómo saberlo? ¿Y sabe cuál es una de las principales evidencias para saber que esa persona está siendo bendecida? Que la palabra que va a oír haga eco en su vida. Usted la oyó, ¿y cuál es la primera actitud que debería tener? Disposición de practicar esa palabra que va a oír. Queriendo hablar honesto, le digo, no importa que no le dure toda la vida, pero que le dure un momento, que le dure este tiempo, que le dure este día, que le dure esta semana, y su vida será bendecida. ¿Cuántos dicen amén por esto que acabo de decir? Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas. Les confirmo que he dejado en suspenso la serie de predicaciones sobre la gracia de Dios, una serie de predicaciones que le dimos por más de tres meses. He dejado en suspenso esa serie para tomar la nueva serie, que ya dije que hay un poquito de problema, la nueva serie volviendo a la palabra de Dios. Vamos a tomar esta serie. Esta decisión se debe a que es el enfoque de las asambleas de Dios para el presente año. Pero especialmente, eso es parte, pero especialmente se debe a la realidad y necesidad de convencernos de volver a la palabra de Dios. Ese enfoque de las asambleas de Dios, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que realmente hay una necesidad, profunda necesidad. Hay una realidad primero, y esa realidad debe traernos una necesidad de volver a la palabra de Dios. La mayoría de nosotros no caminamos, no estamos cerca, no estamos apegados a la palabra de Dios. Normalmente nosotros hacemos ¿qué? Hablen con honestidad, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Viven y actúan de acuerdo a la palabra de Dios? No, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Por qué están tan callados? Actuamos de acuerdo a lo que nosotros queremos.
De acuerdo a eso, seamos honestos, actuamos de acuerdo a lo que nosotros... Entonces, por eso es que este enfoque para mí, aunque las Asambleas de Dios lo quiera cambiar, yo no lo voy a cambiar. Y ahí no sé por qué lo han cambiado, porque el enfoque que hoy están publicitando es amar la palabra de Dios y lo primero que yo leí, la forma que lo leí era volviendo a la palabra de Dios, y en ese sentido es que voy a continuar con ella. En ese sentido, ya advertí que lo primero es reconocer y aceptar que nos hemos apartado de la palabra de Dios, aspecto que se necesita ser un poquito de honesto para reconocer que no estamos viviendo la vida apegada a la palabra que deberíamos estar viviendo. Advertí desde el inicio. La mayoría de creyentes, en ese sentido, nos volvemos sabios en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensar, y estamos viviendo de acuerdo no estamos viviendo de acuerdo a las Escrituras, por lo cual es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Lo dije hace un momento, vivimos de acuerdo a lo que nosotros queremos. El Espíritu Santo, porque yo acabo de decir que según nuestra opinión, si uno le pregunta, les conté, y esto ya es disco rayado, pero vale la pena que lo diga, que hace como unos... No sabría, porque este asunto de apartarnos de la palabra de Dios no es nuevo. Tuvimos un concierto dirigido por la radio, invitamos a un artista importante fuera del país, y la gente de radio, como me oye y sabe, y quizás aceptan lo que yo digo, le preguntan a este artista y le dicen: hermano, ¿qué dice usted de la crisis espiritual que está viviendo la iglesia evangélica? Y entonces el hermano contestó y dice: ¿cuál crisis? Si en este momento estamos viviendo la mejor etapa de la iglesia. Y entonces, según él, porque eso es lo que nosotros decimos, en nuestra propia opinión, creemos que las cosas están bien. En estos días van a haber concentraciones en los estadios, vienen evangelistas de fuera del país, y movimiento nosotros tenemos. Hay activismo en la iglesia, seguro que lo hay. Y nosotros hasta pensamos que las cosas están bien, pero eso no es lo que dice el Espíritu. Fíjense, por ejemplo, el Espíritu le dice a la iglesia de Laodicea, ustedes conocen estas escrituras. ¿Qué le dice el Espíritu Santo a la iglesia de Laodicea? Eso es Apocalipsis 3, versículo ¿qué? Versículo 17. Apocalipsis 3, 17. ¿Qué le dice el Espíritu a la iglesia de Laodicea? Porque tú dices, eso es lo que dice, y eso es lo que dice la mayoría de creyentes. Porque tú dices: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. Eso es lo que dice la iglesia. No hay crisis, todo está bien, todo marcha bien. Hoy la mayoría de pastores, fíjense cómo están las cosas, la mayoría de nuestros pastores son licenciados, cuando menos tienen una licenciatura. Algunos otros ya son graduados o post licenciados, no sé cómo decirlo. Así decimos nosotros. Y tenemos templos bellísimos. Y soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice el Espíritu? ¿Qué dice? Siga leyendo el versículo. ¿Qué dice el Espíritu? Pero no sabes que tú eres ¿van entendiendo las palabras que dice allí? Eres un desventurado. ¿Qué otra palabra? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y en broma, cuando yo he hablado hablando con los hermanos, yo les digo: pongámosle otras palabras que vayan alrededor, y se me salen un montón. Porque dice: tú eres pobre, ciego, desventurado, miserable, desnudo. Yo le digo: pongámosle otra, y le hemos puesto cara de perro, cara de... Esa es la verdad. Así lo ve el Espíritu. Por eso hay necesidad de volver a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y allí estamos.
Hablando del enfoque y de la serie de predicaciones al respecto, en la primera predicación compartí el tema. Yo tengo necesidad de hacer como un pequeño recuento o recordatorio para que veamos que ya hemos hablado sobre la serie. A ver si recuerdan algunos de ustedes cuál fue el primer tema de esta serie que yo compartí. El primer tema, para volver a la palabra de Dios, primero hay que aceptar que nos hemos apartado. Ese fue el primer tema de la serie, cuando ya estamos en la serie, el primer tema. En la segunda predicación compartí el tema, que estoy recién en esta semana que pasó. ¿Cuál fue el tema que compartí? Lo fácil y sencillo que es apartarse de la palabra. Eso con solo que usted se haga caso usted mismo, se aparta de la palabra de Dios. Con solo que usted empiece a hacer lo que usted quiere hacer, nos apartamos de la palabra de Dios. En la predicación de hoy, y aquí ya más despiertos, en la predicación de hoy, este tema de hoy es muy, muy positivo, si alguno fue negativo. En la predicación de hoy compartiré el tema. ¿Lo tienen? Vamos, ¿cómo es? Yo no sé qué problema tengo con los de mi izquierda, no estoy hablando políticamente, así que ustedes tienen que ser parte de la misma iglesia. Cuando entrémosle todo en sintonía a lo que estamos hablando. ¿Cuál es el tema? Los beneficios de vivir en la palabra de Dios. Lo decimos una vez más. Los beneficios, como yo lo estoy diciendo, los beneficios de vivir en la palabra de Dios. Una vez más. Una vez más. Y estos de aquí viendo que estos están hablando, porque ellos dicen, no, yo no hablo, y aunque me obliguen no lo hago. Está bien, usted puede seguir, pero tarde o temprano lo voy a alcanzar. Tarde o temprano vendrá llorando. Así es la vida, así es la vida. ¿Cuál es el tema? Para no caerme del evangelio voy a estar más dirigiendo mi mirada y todo a este lado, porque si no me puedo caer. Cuando veo este lado me voy a caer, yo no quiero caerme, así que mejor voy a estar con el que me atiende, voy a estar queriendo hablar. Como muestra de un inicio, quiero que leamos el Salmo 119, 56. 119, 56. Salmo 119, 56. ¿Lo tienen? Esta predicación viene repleta de palabra de Dios. Bíblicamente voy a hablar. Pero este versículo lo quise escoger como inicio porque en su plural envuelve lo que es el tema. Dice el Salmo 119, 56. Estas bendiciones tuve. Está en plural, hablando de muchas bendiciones. Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Así que este es el versículo de partida. ¿Cuál es el tema, dijimos? Los beneficios de vivir en la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo? ¿Cómo dice David? Me parece que él es el escritor. Estas bendiciones tuve. Las que vamos a enumerar a continuación son las que él dice que tuvo. Estas bendiciones tuvo. Y no dice yo tuve estas bendiciones porque nací de buena familia. No dice tuve estas bendiciones porque estudié, saqué el título tal. No dice eso. ¿Qué dice? Porque guardé tus mandamientos. Y ahí se abre la predicación de hoy. Explicación del tema. Ese es mi estilo. Explicación del tema. Otro aspecto de mi estilo de predicador es dejar bien claro, y por eso lo repito con ustedes, dejar bien claro literalmente el tema.
como lo escribí, dejarlo bien claro, y lo pienso, lo medito cuando lo escribo, porque todo lo que me propongo hacer en el desarrollo de esta predicación, valga la redundancia, es desarrollar ese tema, es presentar ese tema. Por eso es que lo primero que hago es que yo explico el tema que voy a desarrollar, y lo hago con la sencillez que me caracteriza a fin de facilitar el entendimiento de todos ustedes. ¿Comprendemos lo que significa el vocablo beneficio o beneficios? Beneficio singular, beneficio plural. ¿Comprendemos el significado de beneficios? ¿Qué es? Me dijeron que ya dije que no voy a ver a esto, voy a ver aquí. Algo que trae bienestar. Beneficio, escúchenlo bien, beneficio. ¿Qué es beneficio? Ventajas. Ya me reconcilié contigo, Georgina, así que voy a estar aquí porque tú siempre estás atenta, yo no sé qué pasaba hoy. Entonces, otro, comprendemos lo que significa beneficios. ¿Y cuánto me gustaría bajarme de aquí, estar allá en medio de ustedes? Porque ya cuando yo me bajo se asustan y aunque sean mentiras me dicen, no entienden muy bien, pero algo van a decir. ¿Estamos en la jugada? Comprendemos lo que significa beneficio. Usted va a ser beneficiado. Usted está recibiendo un beneficio, para que comprendamos. Y por lo que estuve leyendo, investigando, etimológicamente esa ciencia me gusta a mí porque la etimología va a las raíces de la palabra. Etimológicamente, el vocablo beneficio significa un bien que se recibe, y escúchelo bien, un bien que se recibe por un bien que se hace. Para recibir beneficios hay que hacer algo. Si uno no hace algo, y ese es el problema que tenemos, porque la mayoría de nosotros, ¿qué queremos? ¿Pero qué hacemos? Fíjense que cuando alguien se va a morir, uno quiere beneficios, pero ¿qué hemos hecho? Entonces, estamos queriendo entender lo que es el vocablo beneficio. Es bien recibir, sí, pero según la etimología de la palabra, estoy alegre por una persona que estoy viendo en este culto, según esta palabra, es recibir un bien por otro bien que se ha hecho, según la raíz de la palabra. Algunos de esos sinónimos, y ya les he dicho que a mí me gusta cuando quiero entender una palabra por mi sencillez, ir a los sinónimos, porque esas me dan más idea de lo que significa la palabra. Algunos de los sinónimos son provecho, hablando en singular, provecho, utilidad, ventaja, rendimiento, fruto, aprovechamiento, son algunos sinónimos del vocablo beneficio. ¿Y cómo es el tema, dijimos? Los beneficios, que ya estamos hablando de estas cosas que acabo de estar explicando. El otro vocablo del tema, ¿cuál es? Ya vimos cómo dice el tema. ¿Ah? Beneficios. La otra palabra clave, allá, ¿por dónde la oí? La otra palabra clave es vivir. Vivir. Pueden haber otras palabras, pero hay que ir buscando las palabras clave. En este caso, otra palabra clave es vivir. ¿Qué es vivir? Yo quiero dejar explicado esto para bien de todos. El tema dice beneficios por vivir. Esta es la condición. Usted quiere beneficios, tiene que vivir. Y por supuesto que en la tercera palabra vemos vivir ¿qué? Vivir. Noten, por favor, noten que no estoy diciendo tener. No estoy diciendo siquiera saber. Porque hay una cantidad de gente sabiondos de aquí, muy encefálicos, muy grandes de cabeza, que han sacado títulos, porque hoy hay un montón, están maestro en divinidad bíblica. Ese es un título que se está dando hoy así. Entonces, no estoy hablando de gente que sabe Biblia, no estoy hablando de eso. Ni siquiera saber, sino que estoy usando el vocablo vivir. Y lo estoy usando en relación a la palabra de Dios, en relación a la ley de Dios, en relación a lo que la Biblia dice. Hay que vivir. ¿Qué querrá decir vivir en esa relación? Practicar. ¿Qué otro? Creer. ¿Qué otro?
Quizá leer, que es lo más sencillo, que es el primer paso. Se lee, se entiende, pero no estoy hablando ni de entender, no estoy hablando ni de leer, estoy hablando de vivir, hacer de uno esa palabra, que esa palabra penetre a la vida de la persona. ¿Usted quiere beneficios? Aquí hay beneficios y ya él lo va a ver cuáles son, algunos de ellos, porque yo cuando estoy empezando a escribir pensé, este tema me permite otra serie, pero no puedo hacer otra serie cuando todavía no he terminado la que tengo. Entonces, los sinónimos de vivir es subsistir, coexistir, respirar, sobrevivir, ser, estar, existir. Sinónimos de vivir, y todo eso en mi tema es en relación a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Para recibir los beneficios de la palabra de Dios, los cuales son muchos, tenemos que vivir esa palabra. Vivir esa palabra. Y ahí está el problema. Los beneficios están a nuestra disposición, pero la condición es que debemos de vivir, repitan, vivir, y háganlo así, vivir de acuerdo a o vivir en esa palabra de Dios. Para facilitar la comprensión de esta predicación, en el fundamento bíblico, en su mayoría, no estoy diciendo totalmente, pero en su mayoría, vamos a usar un solo capítulo de la Biblia para que no llevarlo buscando aquí, un solo capítulo de la Biblia. Mire cómo le voy a facilitar la comprensión. Y me refiero al Salmo 119. Vayan al Salmo 19 porque ahí están la mayoría de los beneficios que voy a compartir en esta predicación. ¿Están buscándolo? Salmo 119. ¿Cómo es el tema? Los beneficios de vivir en la palabra de Dios. Amén. Tenemos el Salmo y desde ya advierto que vamos a proceder de dos maneras. Desde ya prepárense. Vamos a proceder de dos maneras. En la primera parte de esta lectura que vamos a ir leyendo versículos, yo leo el versículo y le voy a poner nombre a ese beneficio. ¿Me explico? Vamos a leer el pasaje, el versículo, y yo le voy a poner nombre a ese beneficio. ¿Me explico? Más después de caminar un poquito sobre eso, y a pesar de que voy a tener problemas con los de cámara, porque me voy a dar un poco de vuelta, porque los voy a presentar aquí al frente, pero creo que vamos a salir bien. En esa segunda parte, vamos a leer el versículo, y lo voy a presentar aquí al frente, vamos a leer el versículo, y ustedes le van a poner el beneficio. ¿Me explico? Porque mi idea son varias cuando yo estoy delante de Dios. Yo quiero despertarles, que aprendan a pensar, a razonar, a definir, a entender particularmente la palabra de Dios. Así que empezamos con la parte que me toca a mí. Vamos a leer el versículo y yo le voy a poner lo que yo creo que es el beneficio de que se expresa en ese versículo. Versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. ¿Lo leemos juntos? ¿Cómo dice? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Ahí está el versículo. ¿Lo leyeron? Ahí está el versículo. Lo están captando. ¿Qué beneficio le voy a poner yo? Vamos a pasar. Ahí ya hemos leído, ¿qué beneficio le pongo yo de título? Estoy hablando de beneficios que produce vivir la palabra de Dios. Yo le he puesto produce felicidad. Produce felicidad. ¿Saben lo que significa la palabra bienaventurado? Significa dichoso, feliz, todo eso, 1000 veces. Y quien se deleita en la palabra, quien lee la palabra, quien vive la palabra, esa palabra produce felicidad, bienaventurada. Se repiten los dos versículos y esa palabra se va a repetir en todo el capítulo. Produce, ese es un beneficio
Y hermanos, una de las ausencias de la vida humana, ¿sabe qué es? La felicidad. Si a uno le preguntaron, ¿usted es feliz? La mayoría no somos felices. Y ahí está lo triste. ¿Por qué no somos felices? Deberíamos ser felices, ¿o no? ¿Por qué deberíamos ser felices? Hablando en términos simples, no me vaya al tema. ¿Por qué deberíamos ser felices? Por estar vivos. ¿Por qué deberíamos ser felices? Por tener esas cosas que ustedes tienen, pero no somos felices. Porque de paso esas felicidades son efímeras, son pasajeras, pero la felicidad es algo que anhelamos. ¿Cuántos anhelan ser felices? Levante la mano, esfuércese, le estoy pidiendo una cosa complicada. Levante su mano los que anhelan, no le estoy diciendo los que son felices, porque eso le pondría la vida complicada. Los que anhelan ser felices, levanten las dos los que quieren ser felices, levanten las dos. Seguro, si me dieran lugar, yo levanto los pies. Yo quisiera ser feliz. Pero yo, por supuesto, estoy pensando en la felicidad que produce la fama, el poder, el dinero. Y esa felicidad es, ¿sabe a dónde hay verdadera felicidad? En vivir en la palabra de Dios. Qué lindo. Por favor, únanse todos en esa alabanza al Señor. Desde ya, ¿qué quisiera con esta predicación? Que de este momento en adelante, si no lo hemos estado haciendo, empecemos a vivir la palabra. Lo cual debe de empezar por tener una Biblia, leer una Biblia, como dijo una hermana, pero sobre todo querer vivir lo que dice esa palabra. Amén. Bueno, seguimos. Mire qué sencillo es. Vamos a leer el versículo 6, allí mismo, no se vayan de ahí, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus... Lean el versículo, está lindo el versículo. Entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ahí está el versículo. ¿Qué beneficio le pongo yo? Como llamé el versículo, ¿qué beneficio le pongo? Evita pasar por vergüenzas. Evita pasar por vergüenzas. ¿Cuándo es que se puede evitar pasar por vergüenza? Ese asunto de que lo avergüencen a uno es bien triste. ¿Cuántos han pasado por alguna vergüenza? Por supuesto que las vergüenzas de nosotros no deberían de ser consideradas. ¿Cuántos han pasado por una vergüenza ustedes? ¿Alguien me puede decir que pasé una vergüenza? ¿Cuántos pasaron una? Nosotros casi no sabemos de vergüenza. ¿Cuántos pasaron cuando le fueron a cobrar y usted no tenía para pagar? Por supuesto que esa vergüenza se pudo evitar para que no fiara eso porque uno ya va y va a fiar y como hoy dice, no pague hoy, paga hasta 3 meses y ya le vamos a entregar un televisoroto así grandote. Y uno lo lleva para la casa contento cuando entra la gente y toda la gente, los vecinos admirando, mire qué gran televisor le llevaron a Rubén. Pero ¿qué va a pasar cuando empiecen los cobros y el Rubén no pueda alcanzar a pagar Eso va a ser, y la gente viendo, ahí entró el cobrador y no pudo pagar el Rubén, y el otro día, y ya uno empieza a mentir, ya viene a cobrar y uno sale por la otra puerta para atrás, qué vergonzoso decir, ¿para dónde y por qué se va? Pero cualquiera que fuera una vergüenza real, verdadera, se evita la palabra de Dios. ¿Cómo dice el versículo? ¿Evitaría yo ser avergonzado si guardara esa palabra? Otro beneficio, evita. Si usted ama, vive la palabra, va a evitar un montón de gente. Fíjate que en los evangélicos, por ejemplo, hay alguien que aparenta ser evangélico, pero en la realidad no lo es y anda hablando con otro. Y el otro le dice, mira, que sos evangélico. Qué vergüenza cuando le dicen a uno así. Y yo no creía que eras evangélico. Yo te veo igual a nosotros, man. Qué vergüenza. Evitaría eso si usted viviera de acuerdo a la
palabra. Y allí póngale otras divisiones más cuando, me avergonzaron allá. Es triste cuando lo avergonza a la gente por el Evangelio. No, si usted viviera la palabra de Dios, evitaría. Tengo que ir rápido porque hay como 15, 20 beneficios. 19:9, allí cerquita. 19:9. Beneficios, no se olvide la palabra beneficios, es bien. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Rapidito paso a decir el beneficio. Limpia el camino del joven. Beneficio. ¿Cómo va a limpiar? Ese asunto de limpiar el camino del joven es costoso porque el camino del joven está lleno de un montón de basura, espinas. ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Mire qué gran beneficio. La palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra, viviendo su palabra. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué beneficio? ¿Cómo he calificado este versículo y qué beneficio le he sacado? Libra de pecar. Libra. Viviendo la palabra se libra de pecar. ¿Qué dice el versículo? ¿Con qué limpiará el joven? No. En mi corazón. Estaba en el anterior. En mi corazón he guardado tus dichos. Si uno guarda esa palabra, vive esa palabra, evita de pecar y no hay que andar ni orando. Porque nosotros hacemos las cosas al revés. Señor, líbrame de pecar y guarda mi palabra, viví mi palabra. Si vivís mi palabra, no vas a tener ganas de pecar. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? No le estoy diciendo cuántos la están cumpliendo, cuántos la están recibiendo. ¿Cree que es verdad? ¿No quisiera usted pecar? Yo creo que no debemos de querer pecar. El pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer para no pecar? Amar, vivir la palabra de Dios, libra de pecar. Versículo 50, ahí dejé varios versículos y fui hasta el versículo 50. Le dan vuelta esa página de Biblia y vamos hasta el versículo 50. ¿Qué dice? Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Yo creo que aquí le facilita, versículo 52, allí mismo me gusta porque hay un versículo por en medio, el 52 dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Fíjate que aquí es lindo porque no necesita, mire qué cosa es lo que le voy a decir, usted no necesita que nadie llegue a consolarlo. ¿Sabe cuál es su consuelo? ¿De dónde viene su consuelo? Consuelo verdadero, porque los consuelos de los humanos son un poco falsos. El consuelo verdadero, ¿sabe de dónde viene? De la palabra de Dios. Consuela al triste y el afligido. ¿Cuántos de ustedes han estado en un momento muy afligido, triste? ¿Qué hago? ¿Sabe a dónde está el remedio de eso? Ir a la palabra. Y ese consuelo es verdadero. Ese consuelo se recibe porque hay veces que las palabras a uno un ratito lo ayudan, pero al ratito también se pierde. Consuela al triste. Y yo espero que usted me comprenda esto. Es posible que en este momento usted no está necesitando que lo consuele nadie o tener consolación. ¿Verdad que sí? Salvo el hermano que acaba de sepultar a su hija, uno está diciendo, yo necesito en este momento, pero la mayoría no están desconsolados, pero lo va a necesitar mañana. Fíjate que no hay nadie que en un momento de la vida no necesite ser consolado. No hay nadie. Va a haber un momento, una circunstancia en la que usted va a necesitar ser. ¿A dónde va a estar su consuelo? En la palabra
de Dios. Solo necesita ir al libro. No necesita ir al libro. Que esa palabra viva en su corazón. Porque no estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de que esa palabra, fíjate que cuando vienen las cosas, el mismo Espíritu hace que yo vaya a una palabra que ya tengo aquí y esa palabra me consuela. Por eso es que a mí me gusta esa cancioncita que está escrita y cantada en un tiempo que no es tan veraz. Estuvimos cantando tanto allá y yo quería que lo cantáramos, esa cancioncita de los voceros de Cristo que dice, las campanas suenan tristes. Y yo le estaba diciendo a los hermanos ayer en el culto que tuvimos de consolación, y hoy me viene a la mente decir, el hermano, por eso estaba diciendo que el canto está hecho en un trastiempo, no se puede decir la verdad, porque el hermano vocero, quien escribió, dice, mas cuando muera yo, no deben llorar. Y empieza a decir lo que él va a estar allá. Y la otra gente también, cuando vivimos la palabra de Dios, no hay necesidad de palabra humana, la misma palabra nos consuela. No hay como recibir consuelo de la palabra de Dios. Escúcheme bien esto. No hay como recibir consolación de la palabra de Dios, porque esa es viva. ¿Cuántos dicen amén? Acéptelo, estoy preparando para mañana, porque un día de esto le va a venir tristeza, le va a venir aflicción. Usted quiere no estar desesperada ni ¿quién se murió? Yo casi me he molestado cuando alguien, un pariente, una esposa, y particularmente una esposa joven, está el ataúd del marido ahí. ¡Ay, te fuiste! ¿Y ahora qué voy a volver? ¿Qué voy a hacer si te fuiste? Conseguirse otro, hombre. Por supuesto, estoy hablando con las jovetonas, las ancianas, ya confórmese. La consolación, ¿sabe a dónde se encuentra? David lo había vivido eso. Versículo 67, ahí estamos todavía en el... Tengo que volar porque no quiero pasar o ir corriendo a la parte que les va a tocar hablar a ustedes, así que por eso tengo que ir corriendo sobre la mía. Salvo el versículo 67 que dice, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Leámoslo despacito ese versículo, mire. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Él está hablando de su vida, David está hablando de su vida anterior, antigua. Así andaba, la gente me humillaba, dice él, la gente me humillaba y yo andaba descarriado. Pero ahora, ¿qué dice? Mas ahora guardo tu palabra. Mas ahora guardo tu palabra. Y si él guardaba la palabra que había aplazado, cambia mi beneficio, cambia las vidas de las personas. La palabra cambia la vida de las personas. Él dice que antes él andaba, pero ahora, dice él, soy otra cosa. ¿Por qué era otra cosa ahora? Porque guardaba la palabra. Versículo 101. Aquí tengo dos versículos, el 98 y el 101, que deben de estar en relación. Salmo 119, 91 y 108. Dice, van conmigo, sí. Todo el día en ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Es ella mi meditación. Más me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre estás conmigo. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Más que los viejos, porque se cree que los viejos saben bastante y algunas veces no sabemos mucho, no sabemos nada. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Cómo titulé este beneficio? Hace sabio
sabio a los simples. Yo les he hablado de mi vida, hermanos, y no tengo pena hablarlo. Mi título universitario es 2º grado de educación básica. Ese es de esa santa universidad pasé yo y salí. 2º grado. Y no puedo negar que sé algo. Pero debo de saber que lo que yo sé ha venido de esta palabra. Amén. Porque esta palabra, vivir esta palabra, hace sabio al simple. Amén. Yo no se imagina a dónde he hablado y yo no creo que he sido por felicitar, porque no tenía por qué felicitarme, pero he hablado en lugares muy importantes y la gente me ha dicho, pastor, qué lindo lo que dijo, que se expresó de manera muy, de esas cosas que la misericordia lo cubre a uno. Yo hablé, representé a El Salvador, el cuerpo evangélico de aquí, en el Capitolio de Puerto Rico, que es como la casa presidencial de este estado asociado de Estados Unidos. Y allí en un edificio y ante más de 100,000 personas, el Señor me permitió hablar a esa gente y yo estaba pensando, ¿cómo es de milagroso el Señor a este baboso que casi no sabe ni cómo se llama? El Espíritu Santo me permite estar, porque la palabra hace sabio ¿a quién? Así que no se haga tan sabio usted, sino es que sabe algo de la palabra de Dios. El versículo 105 lo había dejado atrás, creo. Lean conmigo el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo califiqué alumbra el camino? Beneficio. Usted dice que yo no sé por dónde ir. Lea la palabra, viva la palabra, porque esa palabra va a bendecir su vida. Le había puesto a los que preparan mis notas cuando yo voy a venir, que, ojo, le digo, quiero que de aquí en adelante lo pongas en las pantallas de enfrente, porque quiero que sean ustedes los que hablen. Así que no sé si mis técnicos están preparados y vamos a proceder. ¿Estamos listos? Ahí está el versículo 119, 7 y 11. No 100, es 19. Salmo 119. 7 y 11. Vamos a leer el versículo. Espero que los camarógrafos estén trabajando conmigo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos o son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardar hay grande galardón. Creo que sin saberlo les puse un versículo complicado de que ustedes califiquen. Nos quedamos ahí, no pasamos yo traigo la calificación, pero quiero oírles. ¿Qué beneficio hay ahí en todo lo que leyeron? Díganme algo. No me voy a decir algo, respóndanme. ¿Qué beneficios? Y ya les estoy dando una pista. Vaya, ya entendí que les puse una prueba muy complicada. Les voy a decir como yo lo vi. Pasamos. Múltiples beneficios de vivir la palabra. Porque ¿se acuerdan cuántos beneficios? 1, 2, y sigue el otro, el tercero, el cuarto, el quinto. Múltiples beneficios de vivir la palabra de Dios. Vamos rapidito al siguiente. Creo que va a estar Lucas 4:4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. ¿Qué título le pondrían? ¿Qué beneficio ven ahí? ¿La vida? ¿Qué otro? Que le dé un poquito, piénsenlo. ¿Cómo dice el versículo, hombre? Está fácil. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué beneficio? Alimento espiritual. Alimento espiritual. Amén. Alimento espiritual. Vamos a alimenta el alma. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo leemos otra vez. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué beneficio ven ahí en ese versículo? Buscarle otra palabra que desarrolla está un poco bien, pero hay otra más que yo se las he enseñado aquí. ¿Restaura? ¿Seguro? ¿Restaura? ¿Se acuerdan que hoy mismo les hablé sobre que la fe, el pecado atrofió la fe? Por eso uno le presentan una estoy hablando de una lagartija. Y a uno le pone fe. No, esta fe, la fe que Dios quiere es que solo la tengamos en Dios y su palabra. ¿Quién restaura esa fe? La palabra suya debe estar conformada por lo que dice la palabra. Nada de lo que diga otro, sino lo que dice la palabra. Amén. Creo que voy llegando. Produce la fe renovada, para ver lo que yo puse. Hebreos 4:12, rapidito, el tiempo va conmigo mal. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué beneficio pondrían ustedes? La cosa está un poquito complicada también en este versículo. ¿Están pensando? ¿Qué beneficio le vieron? Sea la palabra. ¿Qué hace la palabra? Aquí tiene la figura de una espada. ¿Qué hace? Corta, penetra, y allá adentro hace. ¿Qué beneficio? Es uno de los beneficios, porque el versículo tiene varias cosas. ¿Qué nombre le pondrían a este versículo? Vamos a ver qué puse yo. Penetra en el interior de la persona y desde ahí lo beneficia, porque todo lo que vimos ahí es beneficiar a la persona. Entonces, la palabra tiene esa cosa bonita. Por supuesto que usted tiene que dejar que la palabra penetre en su corazón. Y cuando la palabra penetra, ahí por supuesto, ahí está el gran problema, cuando la palabra no puede hacer nada con nosotros. Porque si usted cierra su corazón, la palabra no va a hacer nada. Cuando usted viene al culto, debe de venir con corazón abierto para que la palabra obre, penetre. Por eso los empecé diciendo que una de las maneras de saber si la palabra usted está en buena actitud es que la palabra penetró, y mientras penetró, aquí mismo, no, esto no lo estoy haciendo yo. No, si yo esto no lo estoy, y esa palabra le hago. Pero si usted oye la palabra, que ni él, usted no sabe ni para dónde va ni de dónde viene, mi compañero. Primera Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este versículo, cuando yo estoy analizando, estaba costándome calificar el beneficio. Vamos a ver qué dije para que a ustedes no les caiga un derrame. Es parte de la producción del nuevo nacimiento, porque dice el versículo, somos renacidos. Entonces, la palabra trabaja mucho en el creyente cuando, para que nazca de nuevo, para el nuevo nacimiento, renacimiento, si usted quiere llamarlo como el versículo dice. La palabra tiene una función muy grande en ese
renacer de la persona y formar el nuevo carácter cristiano que usted debe de tener. Creo que la principal grandeza, si no está bien escrito, pido disculpas, en el rey David, fue su devocional o su devoción a la palabra de Dios. Porque si algún hombre amó la palabra, respetó la palabra, es David. Debemos de volver a la palabra porque esa palabra produce grandes beneficios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.